Se unen varias áreas y eso es de suma importancia para que se hagan realidad estos tipos de proyectos que tienen resultados como el que ya van a ver ahora. Entonces, este es más o menos el porcentaje, ¿verdad? Que vamos digitalizando. Esta, por ejemplo, es la muestra de la stevia rebaudiana que les comenté recién, que como ven es un juego, se ven las hojitas, las ramas, las florecitas, pero lo más interesante específicamente y lo interesante de todo este acervo es que no es solamente una información botánica, sino también histórica. Y entonces aquí, por ejemplo, hasta le resta protagonismo a la planta la etiqueta, que es la etiqueta escrita a puño y letra por Moisés Bertoni, que tiene una pequeña observación acá abajo, si pueden ver, dice, a los 32 años conservan las hojas el sabor edulcorante. O sea, él por lo visto guardó la planta y a los 32 años, o sea, una vez que guardó su muestra de herbario, a los 32 años probó de nuevo la plantita, espero que no le haya colocado mercurio o algo así, algo muy tóxico, y seguía siendo dulce. Bueno, es lo que hoy ustedes saben que es este descubrimiento del KG, de nuestro edulcorante, que inclusive en términos de economía es algo que cambió mucho la economía de muchas personas. Del Paraguay no sé, porque creo que al final otros países explotaron más a la stevia que nosotros, pero sí tuvo impactos económicos, ¿verdad? Bueno, y esto es también lo que comentaba la doctora Antonieta, para que los herbarios digitales cumplan con la funcionalidad de un herbario físico, para que sea lo más próximo posible a visitarlo físicamente, se debe generar un protocolo fotográfico que ajuste la colorimetría y otros parámetros y que sean los más representativos de esa muestra física. Se tienen que prever que logren captar los mayores detalles. ¿Por qué? Porque como dijo la doctora, no es fácil acceder a estas muestras por cuestiones de seguridad de la propia muestra. Entonces, la idea es que se haga lo más real posible a través de las imágenes, intentando mantener la máxima fidelidad a la realidad. Este proceso de digitalización del herbario histórico que se da gracias a la Fundación La Piedad, en este contexto ahora con la ayuda del CONACYT también, empezó ya en el 2019, utilizó dos métodos, el escaneo y la fotografía. Las etapas de digitalización tuvieron lugar de 2019, noviembre a marzo de 2020. Aquí se acordarán que vino la pandemia, tuvimos que parar y recién pudimos retomar en el 2022 otra vez y otra etapa en el 2023 y esta de ahora que es 2024 que incluyó ya poder sacarle del disco duro donde teníamos almacenadas todas estas imágenes y poner a disposición del público. Bueno, el protocolo de escaneado, cuando se usa el escáner, es un protocolo que en el 2019 yo hice una adaptación de Fred Stauffer, que nos había mandado su protocolo y en comunicación, inclusive con la gente de Ginebra, yo fui adaptando y creando uno especial para las condiciones de nuestro herbario. Se hicieron códigos de barra, se digitalizó en formato TIFF con 600 dpi de profundidad, 12 bits de profundidad de color. El escáner utilizado es el Epson Expression y que es de alta calidad. Y como ven acá es todo un tema de tecnología y fotografía. Como les digo, son varias áreas integradas para poder transmitir una información científica. Y cuando se hace fotografía, en este caso fotografía científica, para esto se armó un estudio portátil con fondos blancos y unas superficies reflectivas, superficies internas, con 3 juegos de luces LED posicionadas para que no brille tanto una parte, para que ilumine lo suficiente, no haga tanta sombra, o sea, hay toda una estrategia de posicionar las luces. La planta se pone en posición, o sea, la foto se toma en posición cenital para que la planta esté acostadita, ya que no podemos ponerle parada justamente por eso. También el escáner se dio vuelta, porque la planta no podemos ponerla así dada vuelta porque se caen las partecitas. Todo es muy delicado al manipular esas plantas. La configuración de la cámara, yo no sé si hay alguien aquí que maneja fotografía, pero les voy a dar una información rapidita para que comprendan. También hay una forma de configurar la cámara que después de revisar inclusive artículos científicos publicados sobre digitalización de herbario, yo armé este específico para el herbario histórico del Paraguay, en donde la apertura es de 8,
sea, la apertura del diafragma por donde entra la luz es de 8, que sería 1/8 realmente la medida, porque eso permite que esté todo lo más enfocado posible sin distorsionar. O sea, ni tan abierto ni tan cerrado. La velocidad es de 100, o sea que un segundo dividido 100 partes, una parte de esas 100 partes es el tiempo que queda abierto el obturador, que parece muy rápido, pero realmente las cámaras pueden sacar fotos, por ejemplo, de deporte y demás, a 3000, 6000, 4000, puede ser mucho más alta la velocidad para congelar las imágenes. Y cuando tenés poca luz, hay que poner inclusive segundos para poder captar la poca luz que hay. En este caso, una velocidad intermedia de 100 para que la foto no salga movida, pero también para que entre suficiente información de color de la muestra. El ISO, que es la sensibilidad 400, y el formato, en este caso, en vez de TIFF, como era aquí, ¿verdad? Son archivos RAW. También se hizo una base de datos del herbario digital que está corriendo independiente y en paralelo a lo que es todo el proceso de metadatos del herbario. Esta es una base de datos específica del herbario digital que se hace en una planilla Google Sheets compartida que contiene un montón de información y se eligió hacer en Google Sheets porque tenemos acceso fácilmente todos los que estamos trabajando en el proyecto y podemos compartir en simultáneo un solo archivo. Eh, Esta planilla incluye campos, ¿verdad? O sea, columnas que son el código de barra que se le asignó a cada planta, un nombre científico, la familia de esa planta, la localidad, coordenada, fecha de colecta, el colector, el número de colector, que cada colector tiene su número, y algunas observaciones que incluimos fueron el hábito y el hábitat. Entonces, para la planilla de base de datos del herbario digital, esta es la información que se va a tener disponibilizada en la plataforma. Y esta revisión, o sea, esta planilla se tiene que revisar varias veces porque, como ustedes se imaginarán, es un volumen muy grande de datos que hay que estar controlando que se esté cargando correctamente, unificando los términos, etcétera. Bueno, los resultados de esta etapa, o sea, de toda esta etapa del 2019, eh, hay 3.573 muestras cargadas en la base de datos del herbario digital con un código que le agregamos una D. El SCP es un código registrado para el herbario de la sociedad científica en el catálogo de herbarios del mundo, digamos, ¿verdad? Y nosotros le agregamos una D para especificar que es la versión digital. Hay 3.107, en realidad hay más, pero las que elegimos para subir a la plataforma son 3.107 muestras digitalizadas, ya sea por escaneado o por fotografía. Y esto incluye 50 familias botánicas en total, 15 son el 87% de las que están ya cargadas y así más o menos se ve el gráfico. Las asteráceas es la familia, es una familia de plantas que son las compuestas, las plantas compuestas, que serían como las margaritas, ¿verdad? Que conocemos. Ellas componen la mayor parte del herbario en este punto, ya sea escaneadas, que es lo que está representado en naranja, como cargado en la base de datos que está representado en azul. Y otras familias son muy pocas las plantas que hay todavía por diferentes razones. Una de ellas es que bueno, de por sí algunas familias son más abundantes, o sea, hay más de muestras de ellas porque hay más en la naturaleza o porque se colectó más. Y también, eh, como pueden ver, esto está la A, la B y la C. Se está haciendo en orden alfabético, entonces por la A ya pasamos con una cantidad grande de familias y hay más de las familias que empiezan con A. Por eso todavía no vemos tantas de, qué sé yo, familias poáceas o otras que empiezan con otras letras. Bueno, al final de la digitalización nos dimos cuenta también como todo este proceso es muy nuevo de por sí en el mundo. Hay algunos términos que no están muy unificados. Nos costó un poco adaptarnos a saber cuándo uno está hablando de qué específicamente, así que unificamos algunos términos internamente para nuestro trabajo. Le llamamos metadatos a todos los datos descriptivos de las muestras que pueden estar en las etiquetas, por ejemplo. Le llamamos base de datos digital al conjunto de esos metadatos, pero ya digitalizados en una planilla. Le llamamos codificación a la asignación de un código de SCPD, de digital, como les comenté, a las muestras físicas
a través de un sticker que imprimimos con una impresora de código de barras y después en digital, una vez, ¿verdad? Que se genera el archivo, le damos el mismo nombre al archivo. Entonces hay una asociación de información entre las dos cosas. Y digitación le llamamos al proceso de cargar esos metadatos a la base de datos digital. Y digitalización le llamamos al proceso de crear la imagen digital en alta calidad, ya sea por fotografía o por escaneado. Bueno, en resumen, digitalizar un herbario, además de, como ya hablamos, involucrar varias áreas o varios campos de trabajo, no solamente la biología y la botánica, sino que también la informática y muchas materias o carreras o profesiones de tecnología, de informática que tuvieron que ayudarnos en este proceso. Eh, en resumen, puedo decir que mejora la accesibilidad para diferentes públicos. Cualquier persona del interior del país, cualquier persona que no pueda llegar hasta el herbario, ya sea por razones de que hay que conservar esas plantas adentro de los armarios y demás, o ya sea porque están lejos y son científicos que pueden tener acceso pero están lejos, ahora tienen la opción de acceder a las imágenes, integra las bases de datos de botánicas internacionales, desarrolla herramientas interactivas para la educación. Como van a ver, nosotros nos aseguramos de que que hayan herramientas dentro de la plataforma para que se utilice esta plataforma de educación. Preserva el legado botánico histórico del Paraguay, por razones obvias. Facilita la investigación científica contemporánea, también, como dijimos, y eso creo que no les comenté al comienzo antes, es cuando alguien quería estudiar una muestra de un herbario, tenía que ir hasta ese herbario o se le tenía que mandar por correspondencia, por correo. De hecho, las muestras del herbario histórico del Paraguay ya viajaron al otro lado del océano para ser verificadas en otros herbarios de Europa y corren mucho peligro una vez que están, obviamente, de todo puede pasar. Así que ahora es posible hacer esa transferencia de información sin tener que enviar la planta entera y por eso facilitan la investigación científica. Promueve la educación y la conciencia ambiental. Por ejemplo, en este punto, nosotros hablando, todavía ni ingresamos al herbario, pero ya les cambia un poquito la conciencia de cómo se trabaja, ¿verdad? En otras áreas y eso es gracias a que van a poder acceder a las imágenes también y ver por ustedes mismos qué es un herbario. Contribuye a la conservación a través de ese conocimiento, la investigación, la educación y demás, y posiciona a Paraguay en la vanguardia de la botánica digital, que eso es muy importante, ¿verdad? Gracias a este proyecto del CONACYT y al apoyo que siempre tuvimos de la Fundación La Piedad. Un poquito ayer hablamos de lo que es la botánica y la economía en Paraguay, que es un equilibrio vital por razones que ya nos imaginamos. La agricultura es el motor económico del Paraguay y no solamente hay especies muy específicas que nosotros plantamos y que son partes ya sea de nuestros productos de exportación como de nuestra alimentación de consumo interno, pero también todas las otras plantas que no son esas especies que estamos plantando con esos fines de alimentación, interactúan con ellas y tienen un impacto en la calidad del suelo donde crecen los cultivos, tienen un impacto en la biodiversidad que es necesaria también que esté presente para que ese ambiente esté sano. Hace pocos días yo estuve escuchando números de el porcentaje de tierras que ya sufren, o sea, que ya están consideradas desertificadas en el mundo y el número es realmente asustador, ¿verdad? Entonces, por más de que la economía sea un factor muy importante, tenemos que entender que está completamente asociado a la conservación de las especies específicas, o sea, especialmente de la vegetación, ¿verdad? La botánica cumple un papel muy importante en la economía. Y la ganadería también, porque la ganadería depende mucho justamente de las plantas, ¿verdad? Las vacas necesitan alimentarse y creo que más de la mitad de la producción de soja del mundo, de hecho, es para las vacas. Entonces también está muy relacionado a la conservación ambiental, específicamente vegetal, a la ganadería. Y los recursos forestales de por sí, ¿verdad? O sea, todo lo que tenga que ver con madera, los aceites esenciales que se extraen, las medicinas y demás, todos los recursos forestales de los bosques, eh,
tienen una gran importancia, un gran impacto en la economía y por ende es muy importante entender, estudiar y conservar esos recursos.